Fe y Esperanza presenta el estudio de la lección de Escuela Sabática del segundo trimestre del año 2020, que lleva por título ¿Cómo interpretar la Biblia? Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal de Fe y Esperanza. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Espero que ya tenga su Biblia, que tenga también su lección de Escuela Sabática para que nos acompañe a estudiar la última lección de este trimestre número 2 del 2020. Ha sido, sin duda alguna, un trimestre muy interesante, ¿verdad? Al entender y comprender cómo estudiar la Palabra de Dios y cómo interpretarla también, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, ahora ya llegamos a la última lección. Por favor, tenga ahí su Santa Biblia, tenga también su lección y vamos a entrar de lleno. En esta ocasión, mis hermanos, el título para esta lección es ¿Cómo vivir de acuerdo con la Palabra de Dios? Todo lo que hemos aprendido a través de este trimestre, necesitamos ponerlo en práctica también, mis hermanos, porque ¿de qué nos sirve tener el conocimiento si no lo ponemos en práctica? ¿De qué nos sirve, mis hermanos, saber que, digamos, que estamos enfermos si no vamos a hacer nada para solucionar el problema? ¿De qué nos sirve tener la información y no actuar en ella, mis hermanos? De nada serviría. Yo espero que lo que hemos aprendido, mis hermanos, a través de los trimestres, vayamos poniéndolos en práctica, porque solamente de esa manera podremos servir al Señor apropiadamente, ¿sabe? Mire, es interesante cómo de pronto podríamos, como seres humanos, estudiar la Biblia solamente por conocer la Biblia, solamente por saber, o para predicar, o bien para que la gente diga, oh, qué mucho sabe esta persona. Pero de pronto nuestra vida puede reflejar todo lo contrario. Me refiero a que tal vez no vivimos lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Y de eso vamos a hablar en esta lección precisamente, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Prepárate, es una lección muy muy interesante. Quiero agradecer de una manera muy infinita, antes de entrar al versículo de memoria, a todos ustedes que están continuamente en comunicación con nosotros a través de diferentes medios. He contestado a muchos de ustedes, mis hermanos, algunos de ustedes todavía me faltan. Si de pronto, mire, le voy a decir una cosita, si de pronto usted me ha enviado un mensaje y ha pasado tiempo y no le he contestado, vuélvemelo a mandar por favor otra vez, ¿sí? Recibimos muchísimos textos diariamente y de pronto su texto puede que se haya ido muy muy al fondo y no he llegado todavía hasta los últimos textos para poder contestarlo. Así, si por favorcito, mándeme, si todavía necesita que yo lo contacte o que le conteste alguna pregunta, vuélvemelo a mandar por favor. Y mándemelo de vez en cuando, no se sienta mal, estamos aquí para servir. Lo que pasa es que sí recibimos muchos textos, mis hermanos, y de pronto se nos hace muy abrumador de estar con tanto texto de verdad. Quiero agradecer también a las estaciones de radio que han transmitido estos mensajes también a través de sus ondas radiales en sus diferentes ciudades. También a las estaciones de televisión que han compartido también esta lección. Gracias a ustedes por tomar a bien, ¿verdad?, compartir nuestro conocimiento con sus auditorios. Mis hermanos, WhatsApp ha sido, para honra y gloria de Dios, una gran bendición. Tenemos ahí un grupito abierto donde usted puede entrar y usted puede mandar sus mensajes, sus saludos cuando está un locutor en vivo al aire. Ahí usted puede comunicarse con el locutor, a la vez también a través, aunque no estemos al aire, ahí hay siempre personas listos para orar por usted. Si usted tiene una necesidad, ahí estamos por lo regular siempre personas que estamos listos para orar por usted. ¿Tiene alguna pregunta? De pronto hay recetas que se han intercambiado de salud, de cómo solucionar el problema del COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, allí nos comunicamos, estudios bíblicos, la lección de escuela sabática, entre otras cosas más, ¿verdad? Ahí estamos continuamente, mis hermanos, con muchísima información. Si usted quiere y le gustaría unirse a este grupo, mi hermano o mi hermana, si nos está mirando a través de YouTube, abajo del video en la descripción está un enlace donde dice grupo abierto de WhatsApp. De otro modo, si usted lo está escuchando a través de la radio o a través de la televisión que está mirando esta presentación, entonces pues usted puede entrar a feyesperanza.org. Vaya a su ordenador, a su computadora nada más y ponga allí, donde busca para el internet, ponga feyesperanza.org. Allí inmediatamente va a entrar a nuestra página y lo primero que le va a aparecer allí es precisamente el enlace para que usted pueda entrar a este grupo donde usted puede enviar sus mensajes, puede estar en comunicación con una hermosa familia que se ha levantado allí con fe y esperanza. ¿Sí? Mis hermanos, entramos al texto de memoria, Santiago 1:22. Por supuesto, antes de leer el texto de memoria, vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Oremos. Padre bendito,
Te agradecemos mucho la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra una vez más. Señor, gracias porque ha pasado ya el tiempo y hemos terminado ya con este trimestre también. Hemos aprendido mucho, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das de poder escudriñar tus escrituras, escudriñar, Señor, tu santa palabra. Esperamos, Señor, que ahora podamos poner en práctica lo que hemos estudiado y que podamos vivir también el amor tuyo, que es lo más fuerte y lo más esencial para un cristiano. Señor, bendice a cada persona que está escuchando. Bendice a cada persona que está mirando esta presentación también, a sus seres amados, a cada familia, Señor, representada. Una vez más, Señor, gracias por hacernos llamar tus hijos y, por supuesto, Señor, gracias por perdonar nuestros pecados, por haber enviado a tu Hijo para que muriera por nosotros y nos rescatara, Padre bendito, de las garras del enemigo. Señor, somos tus instrumentos, utilízanos por favor en todo momento. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, tomando en cuenta que ya tenemos el Espíritu Santo junto con nosotros, vamos a dar lectura aquí al texto. El texto se encuentra de memoria, Santiago 1:22. Ahora, algo interesante, vamos a mirar la parte del jueves en cuestiones de los textos de memoria, mis hermanos. ¿Cuántos textos usted se sabe de memoria? Eso es muy importante, ¿sabe? Yo sé que algunos de esos textos que están aquí se le llama texto para memorizar, texto de memoria o lo que sea, pero muy pocas veces hacemos el esfuerzo, por así decirlo, de aprendérnoslo, de verdaderamente memorizarlo. Y ¿sabe? De cierta forma no culpo a nadie por eso, porque yo mismo soy culpable de eso si fuéramos así. Pero hay algunos textos, mis hermanos, que son demasiadamente largos y muchos de ellos un poco difíciles incluso de entender. Se utilizan más que nada para dar un mensaje. Tal vez, creo yo, una forma muy personal de pensar, que en lugar de decir texto para memorizar o texto de memoria, debería decir texto clave para la lección de escuela sabática. Sí, lo ideal sería que no lo memorizáramos. Lo ideal sería que memorizáramos mucho de la palabra de Dios, mis hermanos. Pero bueno, hay algunos muy difíciles de poder discernir, de poder entender con más razón para aprendérnoslos, ¿verdad? Así es que, vuelvo a repetir, no se preocupe si no lo ha aprendido, pero yo sí le voy a recomendar una cosita. Por favor, trate de memorizar los más textos posibles necesarios. Especialmente aquellos que son de suma importancia para usted, para su vida, para su familia, ¿sí? Vamos a hablarles un poquito más al final de la lección. Pero el texto para memorizar, o el texto clave en esta ocasión, es el siguiente, Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vuelvo a repetir, este texto es clave para toda la lección. Lo hemos dicho anteriormente. Este texto, mis hermanos, el texto que aparece ahí siempre en rojo es prácticamente la base de toda la lección de toda la semana. En ese texto se basa la mayoría de lo que vamos a aprender en toda la lección. Y note lo que dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir ser hacedores de la palabra? Obviamente, mis hermanos, estamos hablando aquí de poner en práctica lo que hemos aprendido. Si leemos nada más, fíjense lo que dice aquí, y no tan solamente oidores, si o escuchamos nada más o leemos por encimita superficialmente, mis hermanos, note lo que dice, engañándoos a vosotros mismos. O sea que si nada más leemos o nada más escuchamos por encimita y no hacemos lo que la palabra dice, estamos engañados. ¿Engañados en qué sentido? En el pecado, mis hermanos, porque si no ponemos en práctica lo que hemos aprendido, estamos igual perdidos completamente. Perdidos al punto de que si viene Cristo Jesús, no vamos con Él por muchas ganas que tengamos de ir, por muy interesante que nos parezca mirar el cielo y las calles de cristal, calles de oro y el mar de cristal. Mis hermanos, no importa qué tanto interés tengamos de ir al cielo, si no ponemos en práctica lo que estamos estudiando diariamente, mis hermanos, en la lección de escuela sabática y por su cuenta también, ¿verdad? Ojalá que usted no se limite solamente a estudiar la lección de escuela sabática, que estudie algunos estudios más profundos. Y de paso, ¿sabe? En eso estamos trabajando con Fe y Esperanza, haciendo algunos estudios bíblicos muy interesantes para que usted lo ponga, los estudie
y también para que usted lo comparta con personas que quieran conocer más de la palabra de Dios. Pero mis hermanos, necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios. Poner en práctica todo lo que estamos estudiando, ¿sí? Lo repito, mis hermanos, porque... Y de ahí, ¿por qué tanta repetición? ¿Por qué tanta repetición? Mis hermanos, eso es lo más importante de todo este trimestre, del trimestre pasado y de los otros trimestres que hemos estudiado. Estudiamos de la mayordomía, estudiamos de esto, estudiamos de lo otro, estudiamos de cómo llevarnos con nuestros vecinos, cómo tratar a las demás personas, ¿verdad? Hemos estudiado mucho de cómo debemos de comportarnos. Bueno, el detalle es este, mis hermanos, de que hemos estudiado mucho y tal vez, y no digo que sea el caso en todo mundo, y tal vez no hemos hecho nada en práctica. Lo estudiamos, la teoría la tenemos, pero no tenemos la práctica. ¿Sabe? Es importante, hermanos, que no solamente de teoría. Mire, la teoría y la práctica puede ser algo parecido así, mire. Está esta joven que ha estudiado, se ha recibido, tiene su titular, tiene su certificación de psicóloga infantil, o bien puede ser también de consejero matrimonial, consejero familiar. Pero la persona no está casada ni tiene hijos tampoco. Pero da muy buenos consejos a los hijos, cómo educar a los hijos. Da muy buenos consejos. Nunca ha tenido hijos, pero en teoría, por lo que ha estudiado en los libros, lo que ha aprendido en la escuela, esa persona tiene la teoría. Bueno, de pronto, mis hermanos, necesitamos verdaderamente tener un hijo, educarlo, y entonces, si nos hemos equivocado o han salido buenos nuestros hijos, puede dar un consejo más adelante, ¿no? La persona que ha tenido un hijo, que ha criado un hijo y ha sido una buena persona, creo que puede tener muy buenos consejos para alguien más que está batallando con sus hijos, ¿no cree usted? Entonces, eso ya no es teoría, eso es práctica. Tuvo su hijo, creció su hijo, educó a su hijo y lo llevó por un buen camino. Eso es práctica, puso en práctica, ¿verdad?, lo que iba aprendiendo de cómo educar a su hijo, cómo llevar a su hijo por el buen camino. Por otro lado, una persona puede haber estudiado y lo que usted quiera, ¿no? Y una cosa le puedo decir, puede que sean muy buenos consejos, pero mientras de que esa persona no viva la práctica, va a quedar un poco corto independientemente. Muy buenos consejos y muy bueno. Y tal vez si los ponemos en práctica, serían buenos consejos. Pero, vuelvo a repetir, si esa persona no ha criado un hijo o no se ha casado antes de dar un consejo matrimonial, si nunca se ha casado, ¿cómo le puede decir a su pareja cómo comportarse con su pareja? Si nunca se ha casado, ¿me entiende? Pero ahora, cuando una persona está casado, o se ha casado, mejor dicho, de pronto ha batallado con su matrimonio, en algunos de los casos incluso tal vez ha habido ya un divorcio desafortunadamente, que no es lo más aconsejable bíblicamente obviamente, pero ya ha pasado por problemas, ya ha pasado por la experiencia. Y ahora, con la experiencia, puede dar un consejo porque ahora ha tenido la práctica. Desafortunadamente, ha aprendido algo negativo, ¿verdad? O de un problema, ahora viene a tomar a su nuevo matrimonio con la práctica que ya tuvo anteriormente porque falló en su primer matrimonio, por así decirlo. Ahora en su segundo matrimonio puede tener mejor cuidado, ¿verdad? Eso es conocer y poner en práctica de cierta forma. En el cristianismo, mis hermanos, no estamos muy lejos de la realidad también. Estudiamos la Biblia, sabemos que tenemos que amar a nuestro prójimo. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Odiamos a nuestros enemigos, ¿cierto? Que no se me pare enfrente. Bueno, tenemos la teoría, mis hermanos, pero no tenemos la práctica. Amaos los unos a los otros. ¿Y qué hacemos? Nos peleamos los unos a los otros. Estamos siempre correteando los unos a los otros, ¿verdad? Tanta envidia, mis hermanos, tanto orgullo que hay de pronto en la iglesia, entre las familias en muchos de los casos, mis hermanos. ¿Dónde está el amor de Jesús? En teoría solamente, porque en la práctica usted no practica, yo no practico eso, lo tenemos solamente en teoría, mis hermanos. Entonces, obviamente el consejo, mis hermanitos, es para que podamos nosotros
Humillarnos ante Dios primeramente y poder ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Eso es lo que abrirá las puertas del cielo si somos hacedores de la palabra de Dios, para que no seamos, como dice, engañados nosotros mismos, para que no nos engañemos a nosotros mismos, para que no fallemos el blanco que es Cristo Jesús, ¿sí? De esa forma usted puede entender ahora un poquito mejor lo que es este texto, de acuerdo a lo que va a venir en toda la lección, ¿sí? En la parte del domingo, el título para este día es La palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. Dice la pregunta que aparece allí, lee Filipenses 2, 12 al 16. ¿Qué dicen estos versículos acerca de cómo debemos vivir? Muy bien, aquí vamos al lado de la práctica. Dice Filipenses aquí, el apóstol Pablo a los filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Estas personas estaban practicando la palabra, eran hacedores de la palabra. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Todo lo que hagan entre ustedes, no estén murmurando o chismeando uno del otro, no estén peleando uno con otro, ¿verdad? Qué hermoso saber que en su iglesia no hay ese tipo de pleito, ¿verdad? Todo el mundo se ama. No hay el grupito A contra el grupito B, o un hermano que no se habla con el otro hermano, ¿verdad? O una hermana que no se habla con la otra hermana, ¿verdad? Qué hermoso saber que entre todos nos podemos llevar bien, ¿ok? Entonces, mis hermanos, somos personas que estamos viviendo lo que hemos estudiado. Dice de esta manera, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Como que hay mucha maldad en el mundo para agregar más maldad, ¿sabe? Usted y yo, que conocemos la verdad, que conocemos el amor de Dios, que sabemos cómo debemos comportarnos, como que ya hay mucha maldad para no venir y agregar más todavía, ¿cierto? Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si hay problemas en el mundo, usted, mi hermano y mi hermana, por tener el amor de Cristo Jesús, obviamente va a ser una luz para ellos, ¿sí? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo dice, yo espero que todo lo que yo les he enseñado, todo lo que hemos hablado, todo lo que ustedes han aprendido, ahora también lo puedan vivir. Y cuando venga Cristo Jesús, yo poder encontrarme con ustedes y decir, valió la pena lo que yo hice allí con estas gentes, con estas personas. Hermanos, nosotros decimos lo mismo en Fe y Esperanza, ¿sabe? Esperamos que nuestro esfuerzo, lo que estamos haciendo, mis hermanos, tenga, ¿sabe?, lo suficiente, la suficiente fuerza, aunque no por sí, a través del Espíritu Santo, a través de Dios, a través de Cristo Jesús, para traer una persona a los pies de Jesús, a traer una persona a la salvación. Ese es en sí nuestro sueño y nuestro objetivo, ¿sabe? Que verdaderamente nosotros, aquí en Fe y Esperanza, seamos un instrumento de parte de Dios, que el ministerio de Fe y Esperanza sea un instrumento para el pueblo de Dios, ¿sabe? Mis hermanos, qué hermoso poder saber que las personas están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y que digamos, la mayoría no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, es cierto. Pero ¿sabe qué? Usted no es parte de la mayoría. Usted es una persona que Jesús le ama y Jesús murió por usted. Y por consiguiente, usted ahora ama a Cristo Jesús y le obedece apropiadamente. Y es una persona fiel, una persona que está listo para cuando Él venga a la luz de los cielos, ¿verdad que sí? Bueno, hermano, no veamos a los demás. Usted y yo vamos a hacer lo posible por mantenernos firmes y fieles en el Señor, ¿sí? La respuesta para esta pregunta que me dice así, ¿qué dicen estos versículos acerca de cómo debemos vivir? Bueno, al estudiar la palabra de Dios, aprendemos a amarle y vivir su amor en nosotros y así hacer el bien, pues Cristo vive en nosotros. Y usted se va a dar cuenta cuando una persona tiene a Jesús en su corazón, ¿sabe? Porque esa persona va a tratar diferente a las demás. Va a caminar diferente, va a vestirse diferente, va a hablar diferente, va a actuar totalmente diferente. ¿Por qué? Porque va a actuar como Jesús actuaría, ¿verdad? Tratará a las personas como Jesús las trataría. Al pie de la página y el domingo dice
allí en rojo. Filipenses 2:16 dice que debemos asidos de la palabra de vida. ¿Qué crees que significa eso? ¿Y cómo lo logramos? Bien, además de Deuteronomio 4:4, que enseña algo similar. ¿Cuál es nuestro papel en todo este proceso? Bien, Deuteronomio 4:4, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Aquella persona que sigue a Jehová, aquella persona que vive por Jehová y para Jehová, estará vivo. Y está vivo hoy, ¿y sabe qué? Estará vivo por toda la eternidad. Porque aquella persona que sigue a Jehová, que vive por Dios y que le obedece, tendrá la vida eterna, ¿verdad? Qué hermoso saber esto. La respuesta para esta pregunta, una respuesta muy personal, vivimos por la palabra de Dios y debemos reflejar lo que hemos aprendido al vivir el amor de Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos. ¿A quién seguimos, mis hermanos? Si usted sigue a Jehová, ¿sabe? De pronto algunas personas no creen en Dios, no siguen a Jehová, están perdidos. A veces a una persona puede que no siga ni a Jehová ni a nada más no creen en Dios, no creen en nada. Igual están perdidos, porque o seguimos a Jehová y tenemos la vida eterna, o de ahí en más cualquier otro plan que existe en nuestra vida o en la vida de cualquier otra persona, estamos perdidos completamente, o estaríamos perdidos completamente, ¿sí? La parte del lunes, mis hermanos, ahí dice, aprendamos de Jesús, es el título para este día. Dice la pregunta que aparece allí, lee Lucas 4:4, 8 y 10 al 12. ¿Cómo utiliza Jesús las Escrituras para contrarrestar las tentaciones de Satanás? ¿Qué nos dice esto sobre cuán medular debe ser la Biblia para nuestra fe, especialmente en momentos de tentación? Muy bien. Lucas 4:4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4:10 al 12, porque escrito está, a sus ángeles se mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Obviamente Jesús está utilizando la palabra, un escrito está, para contrarrestar cualquier tentación. Y recuerde que cualquier tentación, mis hermanos, viene del enemigo. Cualquier tentación que usted pueda enfrentar de pronto es porque Satanás la ha puesto allí para usted. Pero recuerde que tenemos una promesa bien hermosa de parte de Dios. Dios no va a poner una tentación que usted y yo no podamos resistir, que usted y yo no podamos vencer de esa manera, ¿sí? La respuesta para esta pregunta que aparece en el lunes es responder con un escrito está. Por esa razón debemos estudiar para conocer lo que está escrito y poder responder apropiadamente. Si no sabemos responder con un escrito está, es porque no hemos estudiado. Y si de pronto medio estudiamos, medio pensaremos que escrito está, pero no podremos decir bien afianzadamente que verdaderamente está escrito. Es la razón por la cual debemos estudiar continuamente y constantemente, mis hermanos. Estudiar y orar. Recuerda, ese es el consejo que hemos dado constantemente. Muy bien, allí al pie de la página del lunes. ¿Cuál ha sido tu experiencia al utilizar las Escrituras en tu lucha contra la tentación? Es decir, ¿cuándo te viste tentado? O cuando te viste tentado, ¿comenzaste a leer la Biblia o a citar las Escrituras? ¿Qué sucedió como resultado y qué aprendiste de esa experiencia? Recuerda que estas preguntas al pie de la página son y deben ser muy, pero muy personales. Lo que yo pongo aquí son solamente algo general, mis hermanos, que esperamos, ¿verdad?, que la respuesta de todos sea algo más, si no igual, más o menos parecido, ¿no? La primera pregunta dice, ¿cuál ha sido tu experiencia al utilizar las Escrituras en tu lucha contra la tentación? Las Escrituras siempre nos guiarán por la senda correcta, de modo que si estudiamos la Biblia, tendremos siempre el camino a seguir, porque la Biblia nos va a guiar constantemente. Recuerda, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, esa es la Biblia. Por eso es que estudiamos la Biblia, iremos siempre por un camino seguro y siempre iremos por el camino correcto también. Dice, es decir,
cuando te viste tentado, ¿comenzaste a leer la Biblia y a citar las Escrituras? La respuesta sería sí. Que, vuelvo a repetir, sería lo ideal. Que si usted se encuentra tentado, espérame, no, es que la Biblia dice así, 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 así. Entonces, usted no va a cometer ese pecado, ¿verdad? Que le está llevando en esa tentación, en ese momento. Entonces, la última pregunta, ¿qué sucedió como resultado y qué aprendiste de esa experiencia? Firmeza en las promesas de Dios. Si usted se mantiene firme en una tentación, se va a dar cuenta que las siguientes tentaciones van a ser más fáciles de vencer, ¿sabe? Lo difícil es la primera, pero ya una vez que usted toma la forma y va analizando y va mirando y va viviendo constantemente en un escrito está, ¿sabe? Incluso las tentaciones serán menos también. ¿Por qué? Porque usted puede con la palabra de Dios hacer lo correcto, porque está viviendo lo que la palabra de Dios dice, recuerda. Esa es la diferencia. Si somos oidores nada más, viene la tentación, nos arrastra como cualquier hoja en el viento. Pero, mis hermanos, si somos hacedores de la palabra, entonces ahí cambia todo completamente. Porque ahora ya ninguna idea ahí media rara, ninguna tentación nos va a mover del ancla de la verdad que es la palabra de Dios. Es la razón, mis hermanos, por la cual debemos estudiar constantemente. Porque han entrado ideas extrañas de pronto a la iglesia. Y eso no es nuevo, eso ha sido de siempre, mis hermanos. Así es que no digas, mira, Joel está hablando mal de la iglesia. No. Eso es algo de siempre, mis hermanos, que sí, cuando usted pone un ser humano o varios seres humanos encargados de algo, por el pecado se puede corromper. Entonces, a través de la historia, a través desde que el pecado entró al mundo, mis hermanos, siempre ha habido ese tipo de corrupción, si le queremos llamar. Donde, mis hermanos, independientemente de lo que estemos haciendo, independientemente de lo que hay, siempre va a haber ideas raras que van a entrar a lo que conocemos, a lo que estamos practicando. Por ejemplo, desde Abel y Caín. Caín se le ocurrió la brillante idea de traer ante Dios cosas que él cosechaba en la tierra, ¿cierto? Pueden haber sido frutas, legumbres, qué sé yo, ¿verdad? Sin embargo, esto no era lo que Dios había pedido. Pero Caín, ¿usted cree que Caín pensaba que estaba mal? No, Caín pensaba que estaba en lo correcto, por eso que él trajo lo de su frente, lo que él había labrado en la tierra. Él creía que estaba bien. Desafortunadamente no era lo que Dios había pedido. Y obviamente estaba equivocado. Aunque él puede haber pensado lo que él hubiese querido pensar, estaba equivocado. ¿Aceptó su error? Por supuesto que no. Y ahí están las consecuencias al matar a su hermano Abel. Entonces, mis hermanos, ahí es donde viene un escrito está. Si nos alejamos de Dios, nos perdemos completamente, mis hermanos, al punto de matar a nuestro hermano por tal de ganar la partida, o por coraje, o por lo que sea. Porque entonces llegamos a ser instrumentos del enemigo, ¿sí? Véalo de esa manera, por favor. Vamos a entrar a la parte del martes. Dice Jesús versus las Escrituras. Vamos a mirar de lo que trata aquí este día también. Dice la pregunta que aparece allí en el martes, ahí arribita de la página. Dice, lee Juan 5, 45 al 47. Qué poderoso mensaje nos da Jesús acerca de su relación con la Biblia. Esa relación hermosa que Jesús tenía con la Santa Palabra, ¿sí? Dice Jesús, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Interesante la forma como está poniendo aquí Jesús esto. Dice, yo no lo voy a acusar. Ya ustedes han estudiado lo suficiente para que sepan la verdad. Pero hay algo que sí los acusa, porque conocen la verdad y no la practican, en otras palabras. Ahora podemos analizar aquí como Moisés los acusa a ustedes. ¿Acaso estaba ahí Moisés para acusarlos? No. Pero Moisés los acusaba a través de sus escritos. Lo que Moisés había escrito de Jesús, ellos lo habían estudiado, lo habían mirado, lo habían leído, pero obviamente no lo esperaban. Y, por supuesto, no lo aceptaron tampoco, ¿verdad? Ahora Jesús dice, yo no los voy a condenar. Pero hay alguien que sí los condena, que es Moisés, que escribió acerca de mí. Y ustedes me acusan a mí, me atacan a mí. Si obedeciesen a Moisés, sabrían quién soy yo. Y entonces
estarían conmigo, ¿verdad? En otras palabras, ahí parafraseando solamente. La respuesta para esta pregunta, la pregunta es, ¿qué poderoso mensaje nos da Jesús acerca de su relación con la Biblia? Bueno, la respuesta es, Cristo es la palabra viva. La Biblia es su palabra y nos lleva siempre a Él. La palabra de Dios, obviamente, siempre nos va a llevar a Cristo Jesús, porque es su misma palabra, ¿no? Jesús es su santa palabra, pues, de esa manera. Al pie de la página el martes dice, ¿cuáles son algunas de las doctrinas clave que hasta el día de hoy se fundamentan en el Antiguo Testamento? Piensa, por ejemplo, en la creación, según Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y la caída, según Génesis 3. ¿Qué otras verdades cristianas primordiales encontramos en el Antiguo Testamento que luego se nos amplifican en el Nuevo Testamento? Bueno, aquí en Génesis 1 y 2 tenemos la creación, obviamente, mis hermanos, y tenemos un mundo perfecto que Dios creó, pero luego Eva se deja engañar y ahora viene el problema, y ahora viene Satanás, Lucifer, y destroza todo. De ahí en adelante tenemos ya ahora la caída en el capítulo 3 de Génesis, donde entra el pecado. Y al entrar el pecado, mismos ahí se arruina el plan de Dios de que todo se mantuviese perfecto. Ahora, por supuesto, Dios conocía todo esto, ¿no? Lo hemos mirado anteriormente en otros temas, ¿verdad? Pero, mis hermanos, el detalle aquí es que son, digamos, conocimientos o doctrinas que ahora están en el Antiguo Testamento y que ahora vienen a resaltar en el Nuevo Testamento también. Una de las más grandes es que al entrar el pecado, obviamente se tuvo que sacrificar un cordero, y de ahí en adelante podemos ver a Adán, a Eva, a Abel en este caso, que él traía un cordero para sacrificarlo. ¿Por qué? Porque era una costumbre ya para ellos. Entonces ahí viene Caín y dice, no, yo voy a llevar algo diferente, y trae lo que él cosechó de la tierra, ¿verdad? Desobedeciendo a Dios de esa forma, por supuesto que sí. Pero ese cordero obviamente era una enseñanza, una doctrina, si le queremos llamar, para la salvación del hombre, una doctrina para la salvación del hombre, que se iba a vivificar en Cristo Jesús, ¿cierto? Por ahí tenemos el Cordero de Dios, tenemos la muerte de Jesús, y por supuesto tenemos la crucifixión. El Cordero de Dios, la crucifixión, la muerte de Jesús, y por supuesto su resurrección, en donde tenemos la victoria, ¿verdad? En la victoria de Cristo Jesús, mis hermanos, al vencer la muerte, ahí nos da la victoria también para usted y para mí, ¿sí? Muy bien, entonces la respuesta para esta pregunta, ahí del pie de la página del martes, que la pregunta es, ¿qué otras verdades cristianas primordiales encontramos en el Antiguo Testamento que luego se amplifican en el Nuevo Testamento? Salvación por gracia, en el Cordero que en el Nuevo Testamento Cristo viene a vivificar. La salvación por gracia, muchas personas piensan que la salvación por gracia es desde que Jesús murió en la cruz para acá. De allí para acá Jesús nos da la gracia. Pues mi hermano, mi hermana, le tengo noticias. La gracia de Jesús también está en aquellas personas que llevaron un cordero a ser sacrificado antes que Jesús viniese a morir en la cruz. Es la gracia del Antiguo Testamento que también salva, porque ese cordero representaba nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Entonces, ellos tenían la gracia en ese cordero, pero vivificada en Cristo Jesús cuando Él viniese y fuese crucificado. Cuando Jesús muere en la cruz y ahora Él ha tomado el lugar suyo y el lugar mío, ahora usted y yo ya no tenemos que llevar un cordero para sacrificarlo, porque ya Jesús pagó ese precio, ¿cierto? Entonces la gracia para nosotros hoy es un poquito diferente que como lo fue para el tiempo antiguo. Para el tiempo antiguo, para que ellos tuvieran la gracia, tenían que traer un cordero y en ese cordero poner su fe, poner su esperanza de la salvación. No en el cordero, pero en lo que iba a venir a tomar el lugar del cordero más adelante. Y ahí es donde se encuentra la gracia de Cristo Jesús. ¿En quién? En lo que iba a venir más adelante. Esa misma gracia que usted y yo hoy gozamos, también la tuvo el pueblo de Dios de esa manera, ¿sí? Más adelante. Ahora vamos a la parte del miércoles. Tiempo a solas con la palabra de Dios. Interesante, ¿verdad? Estudiar, orar, es algo bien hermoso, mis hermanos. Dice, lee Salmos 37:7, 46:10, 62:1 y 2 y el 5. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre pasar tiempo a solas con Dios? ¿Por qué es tan importante este tiempo a solas con Dios? Muy bien. Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él.
No te alteres con motivo del que prospera en su camino, pero el hombre que hace maldades. Por el hombre que hace maldades. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmos 62:1. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Y luego Salmos 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Creo que me faltó el versículo 2 aquí, pero el concepto lo tomamos de todos los textos de igual manera, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es el beneficio o qué aprendemos de estos versículos, mis hermanos? Al guardar silencio ante Jehová, esperamos que Él haga su obra redentora y de perdón en nosotros. Hermoso saber, mis hermanos, que usted sabe, usted no puede hacer nada, ni yo puedo hacer nada para que Dios nos salve o para ser salvos. Dios ha hecho ya todo el trabajo. Lo único que tenemos que hacer es de pronto permanecer callados, humillarnos ante Dios y esperar que Dios trabaje, que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Es todo lo que tenemos que hacer, ¿sabe? Pero, mis hermanos, de pronto queremos ayudarle a Dios, ¿verdad? Para salvarnos también a nosotros mismos. Eso es una tristeza bien grande, mis hermanos. Pero bueno, así es el ser humano, ¿verdad? O así somos. Al pie de la página y el miércoles dice: ¿cuán deliberado eres al hacerte un tiempo para pasar a solas con el Señor? ¿Cómo son esos tiempos y cómo te ayudan a conocer aún mejor la realidad y el amor de Dios? Muy bien. A solas es cuando verdaderamente derramamos nuestros corazones ante Dios. Mis hermanos, es lindo escuchar hermosas oraciones a través de la radio, a través de la televisión, a través del púlpito, ¿verdad?, en la iglesia. Oraciones muy bien elaboradas y muy lindas y muy ricas en palabras, ¿verdad? Y lindo. No digo que esté mal. Pero, ¿sabe? Cuando usted está a solas en su alcoba, cuando usted está a solas en su oficina o en su automóvil y allí eleva una oración a Jehová, esa oración, mis hermanos, es la que sale del corazón. Porque en el público podemos decir palabras y palabras muy bonitas y muy lindas y todo lo que usted quiera. Pero cuando usted está sola, nadie lo está mirando, nadie está escuchando a ver qué es lo que va a decir. Usted ahí abre su corazón completamente. Y ahí usted habla con Dios del fondo de su corazón. Y ahí es donde usted verdaderamente trae sus pecados para que Jesús los perdone. Ahí es donde usted y yo derramamos nuestro espíritu, derramamos nuestra alma ante Dios para que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. A solas, mis hermanos. ¿Practica usted la oración a solas? Si no lo ha hecho, le recomiendo que lo haga. Se va a sorprender lo lindo y lo maravilloso que es orar para Jesús, con Jesús y para Jesús a solas. Ahí usted puede platicar con Jesús de lo que sea, ¿sabe? Porque nadie lo está escuchando. Nadie está ahí para juzgarlo o para ver qué fue lo que hizo bien o qué hizo mal. No, usted y Jesús solamente. Eso es bien maravilloso, mis hermanos, se lo recomiendo. Muy bien, entonces ya dijimos, a solas es cuando verdaderamente derramamos nuestros corazones ante Dios, ante Cristo Jesús, ante nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Oremos, mis hermanos, oremos por favor. Jueves, la parte del jueves, el título de este día es la memoria y el canto. Aquí textos para memorizar y la música. Aquí entramos en algo lindo, ¿sí? Dice, lee Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Cantar la palabra de Dios, ¿cómo puede establecerla y fortalecerla en nuestra mente? Muy bien, dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué hermoso saber que nos reunimos para cantar, nos reunimos para alabar el nombre de Jehová. Recuerde que en la música está la alabanza y está la adoración. La alabanza es un ritmo un poco más fuerte, un poquito más rápido, por así decirlo. Es una alabanza, es algo alegre, un canto alegre. No tiene nada de malo eso, mis hermanos. Algunas personas piensan, ay, no estoy muy alegre ese canto, debe ser pecado. No, eso se le llama alabanza. La adoración, ahí ya
Ahora sí, bajamos el ritmo completamente y la adoración es un canto normalmente de oración o de entrega. Y allí bajamos el ritmo completamente. Mis hermanos, sería lindo que cuando estamos en la iglesia o en un grupo pequeño, al empezar el servicio de canto, empecemos con cantos de alabanza, cantos rápidos, cantos alegres. Y conforme vamos llegando al punto donde ya los últimos dos cantitos, por así decirlo, o aunque sea el último canto, que es un canto de adoración, un canto donde estamos orando ya a punto de orar, o bien en un canto de entrega, de llamado, por así decirlo. Entonces, es bueno de pronto terminar el canto, un canto suavecito, tranquilo, de entrega, de oración, y en ese mismo instante, orar al Señor para empezar con el tema, para empezar con el programa, ¿sí? Ya oramos para empezar el servicio de canto, ningún problema. Pero tuvimos alabanza, tuvimos ahora un canto de uno o dos cantos de adoración. Mis hermanos, ahora es que podemos de esa forma, ¿verdad? Centrarnos en un tema bien espiritual. Y cuando usted lo hace de esa manera, mis hermanos, el tema se queda mejor en la mente de una persona, ¿ve? Cuando estuvimos alabando a Jehová, ¿verdad? Y ahora adorando a Jehová. Cosas un poquito diferentes, ¿sí? Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Okay? Queremos saber que cuando dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Cánticos espirituales sería la adoración. Los salmos, vamos a ponerle de cierta forma, ¿ok? Y de cierta forma. Serían tipo, como le llamarían en el mundo, corridos, ¿no? De repente hablan de hazañas que sucedieron, ¿no? Había un corrido muy sonado en el tiempo de David, recuerda, que David, como dice, decía, mató a sus 10,000 y mira que Saúl a sus 1,000 nada más, ¿verdad? Un tipo de corrido, si le queremos llamar, ¿no? Pero, mis hermanos, son salmos, son cantos y se le pone música solamente, ¿no? La respuesta que encontramos aquí para esta pregunta del jueves es: cantar escritos de la Biblia nos ayuda espiritualmente al alegrar nuestras vidas y corazones. Y, ¿sabe? Es más fácil que usted se aprenda un texto bíblico que tenga música. Y por eso es que muchos, incluso comerciales, lo hacen con música. Porque con la música usted se lo va a recordar mejor en su mente. Si hace un número de teléfono, una dirección o un mensaje. Si lo hacen con música, se le va a pegar a usted con más facilidad. Entonces, de pronto, es muy lindo y muy bueno poner música a algunos cantos. Una cosa que me ha gustado de nuestro amigo Felipe Garibo, por ejemplo, ¿no? Él le ha puesto música a algunos de los textos bíblicos. Y qué hermoso saber, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿cierto? Qué lindo, ¿no? Ahora, mis hermanos, ya sabemos, ¿no? Cantar, tomar esos textos bíblicos cantados puede ser mejor para memorizarlos, ¿sí? Ahora entramos a la parte del viernes, mis hermanos. Ahí tenemos varias preguntas que todavía van con el mismo tema. La vamos a contestar cada una de ellas porque ahora estas sí no se respondieron a través de la semana, ¿sí? Dice la primera pregunta que aparece allí: ¿qué papel juega la realidad del libre albedrío en todas nuestras decisiones en lo relacionado con la fe y la obediencia? Aunque muchos aspectos de la vida escapan a nuestro control, tenemos libertad de elección con respecto a las cosas cruciales, las que pertenecen a la vida eterna. ¿Qué estás haciendo con el libre albedrío que Dios te ha dado? ¿Qué tipo de decisiones espirituales estás tomando? Interesante, ¿no? Las respuestas otra vez aquí, solamente sugerencias. Dice: Dios nos ha dado la oportunidad que solos cada uno de nosotros le busquemos. Él nos permite y nos da la inteligencia, el razonamiento para buscarlo a Él. Ya es decisión mía si lo busco o no lo busco. Por eso hemos dicho muchas veces, si tus hijos ya crecieron, los llevaste a escuela sabática, aprendieron mucho de la Biblia, conocen textos bíblicos, incluso de memoria tal vez, y ya de grandes ellos decidieron apartarse de cierta forma, y no que sea lo correcto, ni que tampoco estar contento por eso, pero de cierta forma tú ya salvaste tu sangre ante Dios, ya tú hiciste tu trabajo. Si la persona con el libre albedrío que Dios le dio decidió apartarse, ya no hay nada que podamos hacer, más de que solamente orar
y pedirle al Señor, ¿verdad?, de que en un momento dado Él los traiga de nuevo al camino, ¿verdad? Claro, mis hermanos, cada oportunidad que tú tengas, háblale a tu hijo, a tu hija, del amor de Dios y lo correcto que es estar en sus caminos, ¿sí? La segunda pregunta que aparece aquí dice, ¿qué estás haciendo con el libre albedrío que Dios te ha dado? He buscado a Jehová y le he pedido perdón. Ese es lo que hacemos con el libre albedrío, ¿verdad? Digo, aquellas personas que le hemos buscado y que verdaderamente estamos luchando por ser buenos hijos, ¿verdad? O hijos fieles al Señor. La última pregunta, ¿qué tipo de decisiones espirituales estás tomando? Siempre fidelidad a nuestro Creador debería ser la respuesta de cada quien. Si esa no es la respuesta tuya, mi hermano, examina tu corazón y mira cómo puedes responder estas preguntas, pero de una forma apropiada para que tú puedas analizar que estás bien con Dios y que eres un verdadero hijo fiel de Dios también, y que cuando llegue el momento podamos ir al cielo, ¿verdad?, y encontrarnos con Él de esa manera. La pregunta número 2, piensa en el papel que el sábado puede y debe desempeñar en términos de darnos un tiempo a solas con Dios. ¿De qué manera guardar el sábado te protege de estar tan atrapado trabajando y haciendo cosas que no pasas suficiente tiempo con Dios? ¿Cómo puedes aprender a hacer del sábado la bendición espiritual para la que fue creado? Son preguntas interesantes, ¿sabe? Todo esto, ¿no? Dice, ¿de qué manera guardar el sábado te protege de estar tan atrapado trabajando y haciendo cosas que no pasas suficiente tiempo con Dios? Bueno, de hecho el sábado nos ayuda a apartar el tiempo para pasar en adoración a nuestro Creador. ¿Sabe? Si Dios no hubiese apartado el día, mis hermanos, como seres humanos, estuvimos trabajando. Dios que se espere. Primero tengo que hacer dinero, primero tengo que hacerme rico y ya después le daré tiempo a Dios, ¿cierto? A veces los jóvenes piensan así, voy a trabajar ahora que estoy joven y que puedo, para cuando esté viejo, entonces le entrego mi vida a Dios, ¿no? Mis hermanos, libre albedrío. Dios, desde que hemos nacido, está pidiendo que estemos a cuentas con Él. Cuando tengamos razonamiento, Él pide, búscame, estemos a cuentas, ¿verdad? Entonces, la última pregunta, ¿cómo puedes aprender a hacer del sábado la bendición espiritual para la que fue creado? En eterna entrega a la fidelidad que Dios nos pide, el sábado debe ser una bendición en nuestras vidas y no una carga. Por eso, ahí tú te puedes dar cuenta si estás bien con Dios o no estás bien con Dios. El sábado, ¿es una delicia para ti o es una carga? Todo está en cómo tú veas el mundo espiritual. Si tú crees que el sábado es una delicia para ti, estás seguro que esperas el sábado con ansias para estar con Dios y pasar esas 24 horas santas junto con tu Creador, entonces vamos por buen camino, ¿sabe? Y ojalá que así sea, de verdad. La pregunta número 3 de ahí del viernes dice, ¿cuál es tu experiencia de pasar tiempo a solas con Dios en oración y estudio? Muy bien. La respuesta, redarguye nuestros corazones. El pasar tiempo en oración y a solas con Dios redarguye nuestros corazones, ¿sí? La siguiente pregunta, ¿cómo impacta tu fe en esta práctica espiritual? Nuestra fe y confianza en Dios crece si lo hacemos de esa manera. Recuerde, son respuestas generales que en sí deberían de ser, ¿no? Dice, en clases, si se sienten cómodos, hablen de los momentos personales de la lectura y oración y lo que obtienen de ellos. Bueno, eso de clases, pues está un poquito ya en el pasado, ¿verdad? Por el COVID, ¿no? Pero, si estuviéramos ahí en un grupo pequeño, podríamos estudiar, o en la familia, ¿verdad? Hacer estas preguntas, ¿no? ¿Cómo podrían beneficiarse los demás de lo que aprendiste? Mis hermanos, compartir con los demás nuestras lindas experiencias a solas con Cristo les ayuda a ver y aprender cómo hacerlo también, y también ayuda, a que su fe crezca. El hecho de que usted pueda compartir su experiencia a solas con Cristo Jesús, su experiencia de su fe, su experiencia del estudio de la palabra de Dios, eso va a ayudar a otras personas también a encontrarse con Cristo Jesús de esa manera, ¿sí? Número 4. ¿Cuáles son algunos de tus versículos de memoria preferidos? ¿Qué es lo que te gusta de ellos? ¿Y por qué ha sido una bendición? Bueno, hemos encontrado aquí 2 preguntas nada más. La esperanza que encontramos en ellos, eso es lo bueno de los versículos de memoria, ¿no? Y número 2, nos ayudan a mantenernos firmes en el camino de Cristo, que sería la última pregunta, ¿no? ¿Por qué ha sido una bendición memorizarlos? Hermanos, qué lindo es sabe, que tenemos textos de memoria que no sabemos y que podemos contestar. Sabe, es importante, mi hermano, mi hermana, que aprendamos
textos de memoria. Yo tengo una lista de muchos textos que son cruciales y esenciales, mis hermanos, para aprenderlos. Si usted quiere esa lista, pídamela ahí por correo electrónico, se la mando con muchísimo gusto. Son textos vitales. Aparte de Salmos 23, obviamente, Juan 3:16, que todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? Pero hay muchos textos más, mis hermanos, de promesas hermosas de parte de Dios y textos que ocupamos conocer, mis hermanos, para el tiempo del fin también. Textos que harán la diferencia en la forma como usted ve las cosas alrededor suyo, en el mundo, en la sociedad y todo lo que está pasando, ¿sí? Mis hermanos, creo que es un buen principio para analizarlo. Si está en la Biblia, lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Porque si está en la Biblia, viene de parte de Dios. Pero si no está en la Biblia, mis hermanos, entonces lo más seguro es que venga de un ser humano y tal vez del mismo enemigo de Dios. Entonces, si son ideas que vienen a chocar con la Biblia, mis hermanos, cuidado, mucho cuidado de esa manera. Aquí termina la lección de escuela sabática. Quiero dejarlos con 3 versículos más. Para analizar solamente, mis hermanos, tenemos un poquitito de tiempo aquí. Así es que denme chancita a estos 3 versículos para terminar este trimestre y creo que son muy apropiados de la siguiente manera. Isaías 48, que estuvo en toda la lección de escuela sabática ahí al pie, si usted recuerda, ¿no? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Textos que aprendí de memoria desde que estaba pequeñito ahí con mi tío Rodolfo, por cierto, ¿sabe? Al cual le he agradecido muchas veces ahí en público, ¿verdad? A través de la radio, a través de estos temas también. Mis hermanos, se tomó el tiempo para enseñarnos a mí y a mis hermanitos a aprender los textos bíblicos, ¿sabe? Y ahí nos tenía todos los sábados aprendiendo los textos, aprendiéndonos. Y bueno, estábamos chiquititos todavía, es que se pegó muy, muy rápido la palabra de Dios, ¿no? Pero sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Recuerde, la palabra de Dios, todo se va a acabar. Este mundo va a pasar. Y no que se va a ser destruido para siempre y completamente todo, ¿no? Pero va a ser purificado, obviamente, ¿no? Pero lo que hoy conocemos a lo que es, va a pasar. Porque Dios va a purificar esta tierra. Y nos la dará una vez más para que entonces nosotros, los que hemos sido fieles hijos de Él, podamos seguir reinando en esta tierra y gobernándola como seres humanos, ¿cierto? Ahora, todo esto va a pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. La Santa Biblia siempre será la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tú amas a Dios, resiste la prueba. Resiste la prueba y mantente firme en el Señor. Y quiero que sepas que de esa forma tú podrás llegar al cielo. Santiago 1:12 es esa cita bíblica. Y, mis hermanos, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del cielo o proviene de lo alto, dicen algunas otras versiones también, ¿verdad? Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que es bueno, toda la buena dádiva, y la dádiva es la vida eterna, proviene de parte de Dios, proviene de lo alto, mis hermanos. Qué hermoso saber que todo esto, mis hermanos, Dios nos lo ha dado con el fin de que le sirvamos, con el fin de que estemos a cuentas con Él en todo momento. Por eso, mis hermanos, debemos ver que lo que hemos aprendido, que Jesús nos ha enseñado, podamos llevarlo a otras personas. Que ahora seamos discípulos de Jesús y que podamos nosotros lo que hemos aprendido compartir con nuestros seres amados primeramente. Después, por supuesto, con nuestros vecinos. Y de esa forma hacer amigos para Jesús. Mis hermanos, de eso trata ahora el siguiente trimestre. Vamos a ser amigos para Dios, amigos para Cristo Jesús. Hay algunos planes que vamos a compartir con ustedes, mis hermanos, para que sea más fácil todo esto. Pero, mis hermanos, piensen por un momento nada más. ¿Qué está haciendo usted con lo que usted ha aprendido hasta hoy, en este trimestre, el trimestre pasado y el antepasado? Espero que usted lo ponga en práctica y no sea solamente un oidor de la palabra, sino que alguien que es un hacedor de la palabra, porque de esa manera usted tendrá la vida eterna que es en Cristo Jesús, porque ha puesto en práctica lo que ha aprendido, ¿sí? Y mis hermanos, tenemos esta hermosa gráfica aquí de la venida de Cristo Jesús. Cristo Jesús viene, los muertos resucitarán, mis hermanos, la gente que esté huyendo en las peñas, en las montañas,
mirará al Rey de Reyes venir en las nubes, ¿verdad?, de los cielos, en gloria y majestad, mis hermanos. Qué hermoso momento para que usted y yo mantengamos firme esa bendita esperanza. La bendita esperanza de que Cristo Jesús viene en gloria y majestad, y viene por ti y viene por mí. Mis hermanos, esa es la razón por la cual con fe y esperanza estamos continuamente llevando mensajes a través de todo el mundo, preparando a las familias que formarán o que deben de formar parte del pueblo que verá a Dios. Por supuesto, queremos que toda tu familia, tu esposo que de pronto no quiere saber nada de Dios, también esté ahí presente. Tu esposa, tal vez, mi hermano, que no quiere saber muchas de las cosas de Dios, esté ahí presente. Tal vez tus hijos que se han alejado del redil, que se han alejado de la iglesia y que no quieren saber nada de Dios ahora, o que están viviendo en pecado de pronto, mi hermano, también ellos deben de conocer el amor de Cristo Jesús. Pero ¿sabes? Ellos lo van a conocer y lo deben de conocer a través de ti, a través de tu vida. Vive el amor de Jesús, vive ese amor, vive esa bendita esperanza, vive la palabra de Dios. Sé un hacedor de la palabra, mi hermano, mi hermana. Y tu hijo, tu hija, aquella persona que ha estado un poco alejado o alejada de Dios, se encontrará con Dios a través de ti, a través de tu experiencia, a través de tu testimonio. Que Dios te bendiga. Y por supuesto, de esa manera pues, decimos lo que siempre hemos dicho. Con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, mi hermano, mi hermana. El Señor te bendiga y te guarde hoy y siempre. Fe y esperanza, preparando